De 12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, en Radio Orihuela, Cadena SER. Les decíamos antes que íbamos a cerrar con la historia de las calles, de las plazas de Orihuela. Ya saben que para ello contamos con Antonio Mazón, a quien ya le damos los buenos días. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal? Para hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué tenemos? Pues después de 10 programas en los arrabales, retomamos nuestro paseo radiofónico para regresar al casco, al centro, al núcleo amurallado en época medieval. Hoy vamos a hablar de dos calles que terminaban, o comenzaban según se mire, en dos puertas, la de Crevillente y la Nueva. Entradas por las que se accedía a Oriola desde la carretería vieja. Pues cuando quieras, adelante, comenzamos. La que hoy conocemos como calle de Santa Lucía, hasta la construcción del convento se citaba en los padrones como Carrer de l'Aseo, calle del Salvador o también Carrer de la Fira fins la Porta Nova, algo así como un apéndice de la calle de la Feria. En el siglo XVII, con el convento ya fundado, aún aparece reflejada como Carrer des la Porta Nova a la Seu y Carrer de la Fira, es decir, calle que va desde la Puerta Nueva a la Catedral y a la calle de la Feria. También es imprecisa su longitud. En algunos padrones acaba al rebasar el convento y en otros la prolongan hasta el Callejón de Sants, actualmente de Comedias, o lo que es lo mismo, marcando la Catedral como inicio de la Feria. Así tiene sentido lo de calle del Aseo o del Salvador, la calle que desde la puerta iba a la Catedral. Lo cierto es que durante el siglo XVII quedó fijado el título de Santa Lucía y lo mantuvo hasta la Segunda República. Bueno, Antonio, eso lo contaste en el programa anterior. Si no recuerdo mal, le endosaron el nombre que rechazó la familia de Adolfo Clavarana para la calle del colegio. Eso es, el de Ferrer Guardia, nombre que mantuvo hasta que acabó la guerra. Luego recuperó el de Santa Lucía y así hasta hoy. Una vez repasadas sus titulaciones, vamos a hablar un poco de esta zona que a finales del siglo XV cambió totalmente su fisonomía. Con la apertura de la Porta Nova pasó a formar parte de la calle de la Feria, con la ventaja de estar situada junto a la carretería, en el camino real de Valencia a Murcia. Todas estas circunstancias conformaron un lugar idóneo para la instalación de artesanos y comerciantes. Era práctica común que los vecinos alquilasen los bajos de sus casas, llamados obradors, pero esto generaba unas obligaciones. Para mantener el atractivo de la zona eran necesarias unas calles limpias y decentes. Gracias a Pepe Ojeda tenemos constancia de cómo en 1527 un empedrador castellano llamado Miguel de Padilla adecentó lo Carrer de la Fira fins la Porta Nova y otras calles próximas. Y de cómo en 1600 los propios vecinos repusieron y arreglaron el empedrado desde la iglesia de Santa Lucía hasta la Porta Nova, a tanto por alma so pena del doble. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin el apoyo del Consell arreglaban la calle repartiendo los gastos entre los vecinos y al que no pagaba por las buenas le aplicaban el doble. Vaya, lo que se dice unos vecinos responsables, que tenían que apoquinar. Pues sí, para comerciantes, artesanos y arrendadores el aseo urbano era vital. Por ello se preocupaban de mantenerlo con o sin ayuda municipal. Repasando los padrones del 17 y del 18, comprobamos el empuje del comercio en la zona. Entre sus vecinos figuraban boticarios, alpargateros, zapateros, roperos, sastres, sombrereros, confiteros, horneros, correeros. Pero este esfuerzo era inútil si no se arreglaba también un modesto callejón enclavado en la sierra. Era necesario acondicionarlo para que soportase las aguas pluviales sin llenar de barro y piedras la calle principal. Era el llamado Callejón Empedrado o del Barranco de la Caridad por estar situado en el lateral del Hospital de la Caridad. Ahora, el título de Bellot engloba a los dos callejones y tradicionalmente se conoce la calle como Callejón Empedrado, pero en el 18 aparece dividida en dos, Callejón de Bellot y Callejón Empedrado frente al de Bellot. Lo de Bellot será por el cronista que tantas veces has nombrado en este programa, ¿verdad? Eso es lo que se pensaba aceptando lo escrito por Gisbert en su Historia de Orihuela. Dice textualmente: recuerda al mejor de nuestros cronistas, el rector de Catral, Mosén Pedro Bellot. ¿Y no es así? No, esta titulación es anterior. Además, a comienzos del 17 figura claramente como Carrer de Joan Bellot, no de Pedro Bellot, con lo que hace referencia a otro vecino de esta calle llamado Juan Bellot. ¿Algún título más? Hay uno más del siglo XVIII que aparece en algunos padrones, de les Viudes. Hace referencia a Juan Francisco Viudes, un regidor municipal que figuraba en el padrón de 1730, anotado junto a otro vecino apellidado Bellot. Bueno, pues ¿a dónde nos dirigiríamos ahora? A la izquierda tenemos la travesa del Carrer de la Merced en Blanch, un tortuoso y estrecho callejón del que ya hablamos en otro programa y que fue alineado y urbanizado en 1855, recibiendo por ello el nombre de Calle Nueva. Nosotros vamos a seguir el Callejón de Bellot para llegar a un auténtico barrio situado a los pies de la sierra,
el que comenzaba en la Puerta de Crevillente. Una vez más, gracias al trabajo de Ojeda, sabemos que aparece como calle de las Palmeras y calle de Pere Masquefa, que tenía en ella casa y terreno en 1623, y que llegó al 17 como calle del Poet o Poquet. Hay que tener en cuenta que el valenciano estaba aún sin fijar. Una donación de 1691 nos da todavía más pistas. Leo. En lo rincó del Poquet, solar que linda al sur con casas del Marqués de Rafal y Carrer de Santa Lucía, y al norte con Carrer Nou, en otro tiempo, el Poquet. ¿Y qué significa esto de Pouet o Poquet? Pouet es un nombre muy corriente en las calles del Reino de Valencia. Su traducción al castellano es Pocito o Pocico, como el de Santiago. ¿Y calle nueva? ¿Significa que la zona estaba deshabitada hasta entonces, que no había calle? Lo de calle nueva o barrio nuevo puede inducir a error. Toda la falda de la sierra estaba poblada de modestas viviendas desde tiempo inmemorial. Pero el desastre demográfico producido por las epidemias del siglo XVII afectó mucho más a zonas humildes como esta. Superado el bache y una vez repoblada, pasaron a llamarla calle nueva, a finales de siglo. A partir del 18 comenzó a figurar el término barrio nuevo, englobando toda la zona comprendida entre Santa Lucía y La Peña. Quedó fijado oficialmente como titulación de la calle en el siglo XIX y es el nombre con el que ha llegado hasta hoy, calle Barrio Nuevo. ¿Algo más sobre esta calle o sobre este barrio? Antes de dejar la zona, quiero hablar un poco de la modesta ermita del Pilar, edificada en los años 70 del siglo pasado, que tiene su origen en otra muy antigua, cuya primitiva construcción es del siglo XVI. Fue costeada por Jacobo Torres Alcoriza y quedó terminada en mayo de 1526, fecha en la que fue bendecida como capilla de la colegiata bajo la advocación de la Santa Cruz, San Judas Tadeo y Santa Tecla. Un temblor de tierra acaecido en 1673 obligó a reedificarla reduciendo un poco su tamaño. La nueva construcción duró poco. Las copiosas lluvias del año 1699 la arruinaron de nuevo y tras un breve periodo en el que el solar se dedicó a otros menesteres, se levantó por tercera vez, retranqueada y elevada sobre la sierra, quedando bendecida en abril de 1714. Esta modificación la dotó de una doble escalinata que conformó el aspecto que conservaría hasta su demolición. El antiguo nombre de esta ermita ha dado lugar a un malentendido en la titulación de la calle que figuraba en los padrones como Primera Traviesa de las Monjas. La que fue llamada también Calle del Torno de Santa Lucía es ahora una calleja recortada por la plaza que conserva por poco tiempo la espectacular rejería de otro hermoso edificio condenado a la ruina. ¿Y cuál es ese malentendido que dices? El callejón que había junto a la ermita se nombraba de la Santa Cruz, pero ahora forma parte de esta calle cuyo título no proviene de la ermita. Se lo debe a Francisco Santa Cruz y Pacheco, político oriolano que alcanzó el Ministerio de Hacienda a mediados del siglo XIX. Don Francisco murió en 1883 y 4 años después el ayuntamiento concedió el nombre de este esclarecido patricio a la calle antes llamada Traviesa de las Monjas de Santa Lucía. Así pues, la calle que va de Santa Lucía a La Peña es la de Santa Cruz, no Cruz o de la Cruz, como figura en rótulos y planos municipales. Has dicho entre la ermita y el hospital. ¿De qué hospital estamos hablando? Sí, junto a la ermita había un hospital construido en 1764 que nos da pie a contar una anécdota casual. Venga, pues cuéntanos esa anécdota. Ya sabes que nos queda mucho, siempre en la memoria las anécdotas que nos cuentas. Pues bien, la llamada Congregación de Nuestra Señora de la Caridad, fundada en 1757 con sede en el Hospital de San Juan de Dios, decidió independizarse de los hospitalarios y buscaba un local donde instalarse. Joaquín Rodríguez Munera, contador de la ciudad, había construido una casa en el hueco que había dejado la Pedrera de Matías, situada en la actual calle de Comedias. En 1763, recién construida, se la cedió a dicha congregación con opción de compra, para que instalasen en ella un hospital. Pero su estancia fue breve. Al no llegar a un acuerdo económico, compraron unas casas en el Barrio Nuevo, junto a la ermita, y allí emplazaron el llamado Hospital de la Caridad. Quiso el tiempo y la casualidad que en la actualidad, 2 siglos y medio después, la casa de Rodríguez Munera, conocida a partir del siglo XIX como Casa Carrió, albergase la Casa de la Caridad. Qué curioso. ¿Y qué pasó con ese hospital? A comienzos del siglo XIX, la congregación regresó al seno de los hospitalarios de San Juan de Dios por falta de recursos para su mantenimiento. Y el edificio de la Caridad, cada día más deteriorado, acabó en manos del Estado que cedió su uso a la ciudad. El diario local e independiente, en 1892, se quejaba de que a pesar de tener acordada su restauración para instalar oficinas militares, las obras no se ejecutaban y el viejo caserón presentaba un estado deplorable, con los tejados a punto de desplomarse y el segundo piso en ruinas. Por esas fechas albergaba 2 escuelas y las oficinas de correos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el alcalde Francisco Díez, ante el temor de que los valiosos libros procedentes del Colegio Santo Domingo y de los conventos desamortizados saliesen de la ciudad,
se le ofreció al Estado para que albergase una biblioteca pública, siempre que se hiciese cargo de las reparaciones necesarias. Pero las obras no llegaron hasta la Segunda República, cuando fue adecentado para instalar parte de las escuelas graduadas. Luego, convertido en humilde casa de vecinos, fue demolido hace 40 años, al igual que la ermita. ¿Alguna calle más que tengamos que conocer? Ya citada la de Santa Cruz, vamos a terminar con las calles que flanqueaban la plaza. La del lado izquierdo, también recortada, no tiene ya ni rótulo. Reflejada en los padrones como segunda traviesa de las monjas, en el siglo XIX adoptó el título de San Cayetano que conserva hasta hoy. Y nos queda una más, la trasera del convento, una calle que recordaba nuestras raíces aragonesas y valencianas, por mucho que a algunos les pese. Es la que figuraba como Espaldas de Santa Lucía o Calle del Trinquete. Bueno, en mi pueblo, ya sabes, en Elche, que también se habla de esto, del Trinquete, también hay una calle, aunque allí la conocemos un poco más en valenciano, la calle del Trinquete. Sí, sí. Normal, como en toda población valenciana. El juego de la pelota llegó a ser muy popular en la Corona de Aragón. Nobleza, curia y pueblo llano gustaron de practicar este deporte que llegó al Reino de Valencia con los caballeros de la conquista. Hasta el propio rey Jaume II jugaba la pelota por prescripción médica. Y se jugaba en plena calle. Sí, al principio libremente, pero debido a que se discutía, blasfemaba y molestaban a los transeúntes, a finales del siglo XIV se fijaron espacios concretos en cada municipio. Calles rectas y sin pendiente que llamaron carrers de la pilota o del trinquet. A mediados del siglo XVI, la ciudad de Valencia superaba la docena de trinquetes, y Oriola, segunda ciudad del reino, contaba al menos con 2, este y otro en la plaza de Togores, muy cerca de Santa Justa. A diferencia de la vasca que se practica en un frontón, en la pelota valenciana se enfrentan 2 jugadores, o 2 equipos que compiten lanzándose una pelota que golpean a mano desnuda. Y se llama trinquete el recinto rectangular utilizado para este deporte tradicional. Sí, y tan tradicional, sobre todo ya más en la provincia de Valencia. El norte de la provincia de Alicante todavía, sí que se ha perdido mucho. Bueno, Antonio, vamos a seguir con más calles. Lo que queda de programa lo dedicaremos al convento que dio nombre a la calle y a la plaza. Venga, vamos con ese convento. A ver, en 1563, un caballero llamado Joan Alcoriza utilizó media docena de casas para fundar un beaterío. Estos refugios para bonas donas o mujeres de bien nacieron como una alternativa para solteras o viudas dispuestas a vivir con recogimiento, recato y espiritualidad. De carácter laico, se emplazaban junto a iglesias y ermitas, con las que tenían conexión directa. Parte de ellos acabaron convertidos en conventos, como el caso que nos ocupa. La llamada Cofradía de Santa Lucía llegó a albergar en clausura a 83 mujeres entre viudas y doncellas. ¿Y cómo se convirtió en un convento? En el verano del año 1600, la cofradía cedió la ermita y la casa de donas al mestre Joan Loaces, es decir, a Fray Juan de Loaces, rector perpetuo del Colegio de Predicadores e hijo del patriarca, como ya comentamos en el programa anterior. Se la cedieron para que fundase un monasterio de monjes de Santo Domingo, con la condición de edificarlo en 2 años y que su invocación y altar mayor se dedicasen a Santa Lucía. Para ello, Loaces trajo algunas dominicas del monasterio de las Magdalenas de Valencia. ¿Y qué hicieron con las bonas donas que nos decías? Las trasladaron al beaterío de San Miguel, junto a la ermita que estaba situada donde ahora está el seminario del mismo nombre. Para ello, el edificio de la Peña fue ampliado y restaurado a finales del siglo XVI. El proyecto contó también con la inestimable ayuda del obispo dominico Andrés Balaguer, que fue enterrado en la iglesia conventual de Santa Lucía en 1626. Los frailes dominicos, el obispo dominico. Parece que las monjas contaron en este caso con mucho apoyo. Desde luego. Sin la intervención de Loaces, sin el apoyo del obispo y sin la excepcional coyuntura demográfica de la ciudad, la erección de un convento de esas dimensiones, intramuros y cerca de la catedral, hubiese sido imposible en el siglo XVII. Pero la despoblación sufrida en Oriol, la mitad de la centuria, les permitió conseguir más casas y solares hasta ocupar toda la manzana. Dotadas de pocas rentas, se mantuvieron con decencia bajo la protección de los predicadores hasta que estos fueron exclaustrados. La desamortización les obligó a comercializar a través del torno los productos que hasta entonces se elaboraban como obsequios de gratitud, los famosos dulces de las monjas. Y que menos mal, menos mal que empezaron a hacer eso. Bueno, ¿y cómo desapareció este convento para convertirse en solar o, bueno, lo que es ahora una plaza? Fue durante la Guerra Civil, en el trágico verano de 1936. Desde el mismo momento en que Franco dio el golpe de Estado, las monjas comenzaron a poner a salvo imágenes, ornamentos y otros objetos de valor, los pocos que se conservan. La milicia reclamó el edificio en nombre del gobierno, la comunidad se dispersó y la superiora fue expulsada de la ciudad. Convento e iglesia fueron incendiados a comienzos de septiembre, en una actuación totalmente premeditada en la que los vecinos fueron avisados con antelación para que desalojasen las casas cercanas. Las paredes que se mantuvieron en pie fueron dinamitadas, dejando un solar que acabó convertido en lo que hoy conocemos como la Plaza de Santa Lucía. Vaya, la Guerra Civil. ¿Y qué pasó con las monjas entonces que estaban allí?
La superiora y 19 supervivientes regresaron a Orihuela en el verano de 1939. El vicario Luis Almarcha las instaló en la Merced y comenzaron a pedir ayuda al ayuntamiento, ofreciendo el solar del convento para que procediesen a su justiprecio. Mientras tanto, adecentaron en lo posible la deteriorada iglesia mercedaria y en mayo de 1940 celebraron su primera misa pública. Un año después, el solar de Santa Lucía fue calificado como un atentado al ornato público y se decidió permutarlo por el edificio de la Luz, situado cerca de San Antón. Vamos, lo que fue la discoteca en momento. Las dominicas se deshicieron del edificio permutado y se instalaron en el desaparecido seminario menor o colegio de los Josefinos, es decir, en el antiguo convento de la Trinidad, donde siguen comercializando sus dulces a través del torno. Ese curioso artilugio con el que se comunican con el exterior desde hace siglos y donde tantas veces he esperado curioso esa tortada que tanto gusta a mi madre. Y con esto terminamos el programa por hoy. Bueno, pues un programa que por cierto nos ha encantado, conocer Gracias. todo lo que concierne a la Plaza Santa Lucía y sus calles adyacentes. Antonio Mazón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Llegamos al final del programa. Enseguida a las 2 se quedan con las noticias. Buenas tardes.